Ahí voy. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gracia y paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Saludo neotestamentario bíblico registrado que por más de 8 siglos la iglesia inicial, la iglesia base, por más de 8 siglos lo había implementado. Gracias a la mentalidad genial del el apóstol Pablo, o como le dicen algunos, Shaul, ¿verdad? Porque se sienten mal si hablan en español o castellano. Gracia y paz, verdadero saludo. Lo demás, un invento. Gracia y paz. Bien, como está plasmado el tema, vamos a hablar de arrepentimiento, pero esta vez, en esta primera parte, vamos a hablar de la techubá. Por favor, les voy a pedir a los que van a ver este video que no me vengan con que, no, que el rabino mío dice, usted me lo trae, hacemos un like con su rabino y nos fajamos con todos los textos hebreos que hay. Yo voy a hablar desde el punto de vista el arrepentimiento, cómo se hacía en el Antiguo Testamento, qué dice el Nuevo Testamento, eso va a ser en la segunda parte, qué fue lo que Pablo estableció. Porque una cosa es la techubá del Antiguo Testamento, entonces luego viene en el Nuevo Testamento la metanoia, pero Pablo hace una modificación y hace unos arreglos que hay que tenerlo presente. Yo voy a hablar de la techubá, usted siga con su rabino, siga con su escuela y respete que hemos tomado todo lo que es el contexto del Antiguo Testamento, el contexto judío, de cómo era el arrepentimiento. Primero, voy a hablar del arrepentimiento a la manera de los judíos. En un segundo video voy a hablar del arrepentimiento metanoia, metanoieo. ¿Quién introdujo esa palabra? ¿Cómo se introdujo esa palabra? ¿Cómo repercutió desde el siglo I, donde Juan el Bautista habló de arrepentimiento y luego Yeshua o Jesús también hablaron de arrepentimiento? Bien, este programa llega a ustedes como cortesía de BCC Adonai Elohim Christian University y sus programas, que ya el último sábado de este mes abre la maestría o las maestrías y la licenciatura en una clase conjunta que vamos a dar nosotros mismos y luego se harán las separaciones. Los doctorados, incluyendo el doctorado en ciencias bíblicas, que incluye investigación en Biblia, porque una cosa es repetir como un papagayo lo que está escrito y otra cosa es investigar el contexto, conocer el origen, conocer la génesis, conocer qué se hacía y entender texto y contexto. Claro, le he dejado una tareita ahí porque hicimos el video de Juan el Bautista y no lo vamos a quitar hasta que alguien me demuestre qué comía Juan el Bautista los restantes 8 o 9 meses del año. Usted va a ver la respuesta porque tengo no solamente una carta debajo de la manga, porque si se acepta que hay que respetar la literalidad del texto, no, porque había que borrar un montón de diccionarios, pero resuélvame ese problema y créame que públicamente nosotros echamos para atrás si usted me dice que los restantes 8 o 9 meses, y oiga bien, tenga cuidado con la respuesta, que de cuerpo humano conocemos, de cuerpo humano sabemos, de fisiología no me venga a decir ni me venga a poner que el poder de Dios lo sostenía. Señores, ayer decía, tengo que tratar de no excitarme mucho por la cirugía, pero oiga esto, oiga esto. Dios es todopoderoso, el eterno, Hachem Adonai Elohim es todopoderoso.
Pero el hecho de que sea todopoderoso no quiere decir que todo lo puede. ¿Por qué? Porque él no viola su inmutabilidad, que implica leyes, axiomas y principios que él mismo ha establecido. Pero vamos al tema, vamos al tema. Saludamos a todos los que se están conectando y los que se inscriban hoy y llamen hoy a la doctora tienen un descuento especial, especialmente sea para el doctorado, sea para la maestría o sea para la licenciatura. Aclaramos, el doctorado arrancamos en marzo, la maestría y la licenciatura el último sábado de este mes de febrero. Estaremos 24 en la mañana, 10 de la mañana, estaremos en esa cátedra de apertura inicial, una cátedra majestática, una cátedra magistral. Comparta este video, comparta lo que es de edificación. Todo lo que se va a hablar aquí está documentado, es bíblico y usted quizás ha escuchado o ha leído en el Antiguo Testamento que alguien se arrepintió, techubá, pero quizá usted no sabe cómo lo hacía. Y vamos a acudir a los escritos de sabios que participaron de esto mucho antes de que apareciera escrito el Nuevo Testamento. Bien, cuando hablamos, bendecimos a todos los que se están conectando. Estamos en vivo y lo importante es ejercer la función. Nada de ínfulas, de que fueron tantos. No, no, no. Ejercer la función. Ejercer a lo que hemos sido llamados. Entonces, arrepentimiento, hay un pequeño problema y es que siempre, claro, ahora, siglo XX, siglo XXI, se habla, cuando usted toma los diccionarios, de dejar de pecar, de dejar atrás el pecado. El problema es que cuando se está hablando de techubá, oiga bien, techubá no es como ahora, porque ahora todo el tiempo el enfoque se hace en pecado. Ahora bien, ¿qué es techubá? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla posible. Techubá tiene varios significados que quiero compartir con ustedes, unos 8 o 9 significados. Techubá número 1 es dejar atrás, oiga bien, dejar atrás para regresar. Yo sé que se oye un poquito, un poquito cacofónico, pero ¿qué voy a dejar atrás? La decisión que tuve de separarme. Voy a retornar, voy a hacer un retorno, voy a regresar. Techubá es volver, ir de vuelta a, es reintegrarse, es darse la vuelta para reintegrarse, es hacerse a sí mismo una corrección y rectificación, es regresar al principio en donde todo comenzó, es convertirse para transformación, con el enfoque no en pecado. Hello, por favor, no me malentienda, estoy hablando en un contexto hebreo. ¿Quiere usted llamarle raíces hebreas? No, no. En un contexto hebreo, judío, antiguo testamentario, el enfoque de arrepentimiento no estaba en el pecado, sino, oiga esto, sino en el eterno, en Dios y su palabra o los escritos. Entonces, la conversión que se hacía era para transformación. Ahora, la Techubá tenía 7 etapas. Aquí viene el problema. Que yo sé que van a salir, que no, que mi rabino dice y que mi... Olvídese de esto. Yo le estoy dando cómo era la Techubá en el Antiguo Testamento. La Techubá tenía 7 pasos. ¿Cuáles eran los 7 pasos de la Techubá? Se los voy a mencionar, pero después se los voy a describir. Número 1, la Techubá, perdón ante los ojos del prójimo. Paso número 1, perdón ante los ojos del prójimo. Número 2, confesión.
Número 2, confesión. Número 3, arrepentimiento. ¿Cómo? Sí. Dentro de la techubá, el tercer paso era arrepentimiento, reconocer el pecado. Cuarto, abandonar el pecado. Quinto, comprender y discernir la magnitud del pecado. Sexto, orar por la expiación. ¿Cómo? Sí. Sexto, orar por la expiación. Y séptimo, la techubá implicaba un compromiso. Perdón. Entonces, ¿a dónde quiero llevarlo? Vamos a detallar. Número 1, perdón ante los ojos del prójimo. Techubá. Paso 1, perdón ante los ojos del prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la falta fue cometida contra otro, es necesario obtener su perdón. Ahora, ¿qué implicaba el perdón ante los ojos del prójimo? Sencillo. Implicaba primero un indulto verbal. Segundo, pasar por alto la falta. Tercero, exoneración de culpa o pecado. Cuarto, librarlo de la pena o lo que se llama remisión de la culpa. Nótese que hay un paralelo con el Nuevo Testamento. Número 5, ese perdón ante los ojos del prójimo implicaba exonerarlo de juicio. 6, liberarlo de la carga o del deber. Y séptimo, ese primer paso de la techubá, de perdón ante los ojos del prójimo, implicaba suspensión de cualquier castigo. Conéctelo con la redención en el Nuevo Testamento. El segundo paso de la techubá era confesión. ¿Qué implicaba la confesión? Primero, admisión de culpa en la falta o delito cometido. Segundo, reconocimiento directo. Tercero, declaración verbal frente a las autoridades con 2 o 3 testigos presentes. ¿Por qué? Porque la falta debía expresarse con la formulación de palabras, pero a la vez, al final, tenía que pedir perdón al Creador. Tercer paso de la techubá o techuba, arrepentimiento, que era reconocer el pecado. O sea, era necesaria la plena conciencia de la dinámica negativa generada por la falta. Y el arrepentimiento, o sea, reconocer el pecado, implicaba, primero, abandono voluntario. Segundo, manifestar el deseo de abolir, derogar y solucionar el dolor por lo cometido. Número 3, minimizar las consecuencias. Y número 4, ese arrepentimiento y reconocimiento de la falta tenía que indemnizar al agraviado. El cuarto paso de la techubá, abandonar el pecado. ¿Qué implicaba abandonar el pecado? Renuncia a la potestad jurídica. ¿Cómo? Sí. Implicaba una renuncia a la potestad jurídica que se tenía, pero implicaba renuncia de posesiones. Por eso la iglesia primitiva renunciaba a las posesiones, y lo vemos en el libro de los Hechos, porque abandonar el pecado era renunciar a las potestades jurídicas que se poseían, renuncia a las posesiones, renuncia a los derechos y cargos que existían, pero implicaba, oiga esto, un desprendimiento de lo propio. Por eso se practicó en la iglesia primitiva, cuando se abandonaba el pecado, una renuncia a las propiedades personales. El quinto paso de la techubá, comprender y discernir la magnitud del pecado. ¿Qué implicaba esto? Implicaba reconocer la naturaleza e impacto del pecado. Implicaba la relevancia o envergadura de lo que se había cometido, porque el judío clasificaba el pecado. ¿Cómo? Poniéndole un tamaño de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a las costumbres e influencias que habían recibido de otras culturas. Por eso, comprender y discernir la magnitud del pecado implicaba la naturaleza e impacto del pecado. Reconocer la naturaleza e impacto del pecado, reconocer la relevancia o envergadura del pecado y reconocer el tamaño del pecado. Y ahí se parece al siglo XXI, que clasificamos los pecados, pero está bien, lo vamos a explicar en un tercer video. En un segundo vamos a hablar de lo que es metanoia solamente.
En sexto lugar, la techubá era orar. Orar. El sexto paso, orar por la expiación. Yo sé que se va a oír un poquito, pero déjeme decirlo, que usted puede entenderlo. Cuando se oraba por la expiación, la persona hacía catarsis. Los que han estudiado consejería, psicología, sea clínica, pastoral, catarsis. Cuando se oraba por la expiación, la persona hacía una catarsis. Confesaba, hablaba, se desahogaba, vomitaba todo lo que había dentro. Pero también orar por la expiación implicaba un sacrificio personal que estaba dispuesto a cualquier cosa que se decidiera. Pero luego de la catarsis y de estar de forma voluntaria al sacrificio, la persona hacía lo que se llama purificación. Purificación. Y en cuarto lugar, hacía una limpieza o lavado en lo que era un ritual que se hacía. Pero ese orar por la expiación implicaba una reparación. En séptimo lugar, la techubá era un compromiso. ¿Con qué? Con el presente y con el futuro. Resolver no volver a ceder nunca más a esa tentación. Pero ese compromiso, ¿qué implicaba? Número uno, en la techubá implicaba resolución total y definitiva del conflicto. Número dos, obligación que no podía ser ni debía ser incumplida. Número tres, implicaba una ratificación y comprobación de un convenio mutuo. ¿Y dónde vemos todo esto de techubá? Hay bastante versículos bíblicos. Ahora, la techubá siempre insistió en volver a Dios, en volver a la palabra, en volver al origen de nuestra fe. Por eso se hablaba de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por eso se manifestó como Dios el Eterno, Hashem, Adonai Elohim se manifestaba como el Dios de tus padres. Ahora, para no alargar esta transmisión, esa palabra techubá la toma, oiga bien, entiéndame lo que estoy diciendo, la toma un filósofo pitagórico, porque hay gente que ataca la filosofía. Gracias a Grecia tenemos luz hoy. Atenas era conocida como la luz del mundo. Jesús llegó y dijo, yo soy. No es Atenas, soy yo la luz del mundo, dijo el maestro, el rabino de Galilea, Yeshua HaMashiach. Pero esa palabra en el siglo VI antes de Cristo, hermótimo, porque hay gente que sabe mucha teología sistemática, pero tú lo tomas y tengan cuidado con esos doctorados que no le dicen a ustedes el origen de la doctrina, ni le dicen quién se la inventó. Nosotros le enseñamos quién se inventó la doctrina. ¿Por qué? La justificación por la fe. Pablo, no. Alguien la escribió primero. Entonces, ¿quién es que introduce al mundo griego esta palabra? Y luego los romanos la toman. Hermótimo de Claxómenas. Hermótimo de Claxómenas, filósofo pitagórico del siglo VI antes de Cristo. Y él introduce el término en griego metanoia, metanoieo. Y aclaro, Hermótimo de Claxómenas fue primero y anterior que Anaxágoras con el término. Mucho cuidado con el Rincón del Vago, con Wikipedia y con Internet y con un montón de sitios. Hermótimo de Claxómenas fue primero y anterior que Anaxágoras en el término. ¿Por qué? Porque el término arrepentimiento en griego es metanoia, metacambio, nous, conocimiento, pero un conocimiento conectado con la mentalidad. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando Pablo escribe en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14, fíjese que Pablo dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, el mismo velo. Y yo quiero que alguien me tumbe eso, el mismo velo,
no descubierto, el cual por Cristo, el ungido, el Machía, es quitado. ¿Y qué ocurre? Que Pablo lo ve en un contexto de entrar a un reino nuevo. ¿Y qué es reino? Reino es el territorio donde un rey ejerce dominio. Y los que saben del reino entienden que la palabra reino tiene 7 componentes, que son, número 1, constitución, número 2, jurisprudencia, número 3, territorio y ámbito de poder, número 4, normas, número 5, gobernabilidad, número 6, reglas consuetudinarias, investíguelo con el Reino Unido, y número 7, justicia. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espere la segunda parte, donde hablaremos de la metanoia, pero también hablaremos de el otro enfoque de Techuvá, que por razones de tiempo y espacio, hoy no lo vamos a tocar. Recuérdate que este programa llega a través, como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University. Te han enseñado teología sistemática, te han dado todas las doctrinas, pero aquí te vamos a enseñar quién la inventó, quién formuló por escrito, cuándo empezó, por qué empezó. Y vamos a enseñarte a investigar en Biblia y a hacer correcta apología. No una apología loca como hay muchos en las redes haciendo apología loca, sin bases jurídicas bíblicas, sin bases éticas bíblicas, sino con la correcta interpretación de su texto y su contexto, viéndolo desde un ángulo, primeramente, desde su origen, luego pasando por la historia, cómo recorrió la historia y cómo llegó hasta nuestros días. Bendiciones del Eterno. Nos vemos en la segunda parte de este video de arrepentimiento. Hoy tocamos Techuvá. En la segunda parte tocaremos metanoia y en la tercera parte tocaremos teológicamente lo que es arrepentimiento. Gracias y paz. Shalom, shalom.